pueblo de Danich había sido un lugar oscuro y siniestro, rodeado de historias y leyendas de terror, pero ninguna era tan aterradora como la del Círculo de la Sangre. Se decía que una vez al año, en la noche de luna llena, algunos habitantes del pueblo se reunían en el bosque, donde dibujaban un círculo de sangre y convocaban en él a los dioses antiguos. Estas criaturas, ávidas de sangre y de poder, eran las encargadas de proteger al pueblo de cualquier amenaza externa. Lo que nadie sabía era que en realidad los dioses no eran tan benevolentes como parecían. Estos seres habían sido invocados en el pasado en un pacto de sangre y ahora exigían sacrificios humanos para mantener su poder. Los habitantes de Danich habían aceptado esta oscura verdad. A cambio, tendrían protección y riquezas. Con el tiempo, los lugareños vivían atormentados por el miedo y la sospecha, sabiendo que en cualquier momento podrían ser los elegidos para el sacrificio. A medida que las décadas pasaban, algunos empezaron a cuestionarse la necesidad de los rituales sangrientos. Un día, un grupo de valientes, liderado por una joven investigadora en lo paranormal de nombre Emily, decidió adentrarse en las oscuras entrañas de la leyenda de este círculo. Emily había pasado años estudiando las antiguas escrituras y mitos que rodeaban a los dioses antiguos, invocados en el pacto de la sangre. Ella creía firmemente que había una manera de romper el ciclo de sacrificios y liberar así al pueblo de Danich de su espeluznante prisión. Acompañada por un reducido grupo de seguidores, Emily emprendió su peligrosa misión. Investigaron cada rincón del pueblo, entrevistando a los habitantes más ancianos, consultando libros y desentrañando secretos oscuros que habían sido enterrados durante siglos. Descubrieron que los dioses no eran entidades sobrenaturales completamente invencibles. Habían sido invocados en el pasado por una poderosa secta que buscaba controlar a la humanidad a través del miedo y la adoración a estas criaturas malignas. Y este círculo de la sangre era solo una parte de su plan. Con cada revelación, el grupo se adentraba en un laberinto de conspiraciones y engaños. Emily y sus seguidores se dieron cuenta de que no solo tenían que enfrentarse a los dioses, sino también a aquellos en el pueblo que estaban dispuestos a proteger el pacto a toda costa. Mientras se acercaba la próxima luna llena, Emily y su grupo se prepararon para el siguiente ritual pagano. Armados con un conocimiento ancestral y una valentía desafiante, comenzaron a caminar por el bosque, directamente hacia el círculo de sangre. Se notaba la tensión en el aire. La atmósfera era espesa y las sombras parecían cobrar vida. Voces perturbadoras emanaban desde las sombras, resonando en los oídos de los valientes intrusos. Pero confiando en su investigación y en el poder del conocimiento, Emily se mantuvo firme. Al llegar al círculo de sangre, estos seres emergieron de entre las sombras, listos para enfrentar a los intrusos. Y ante esta situación, todo el grupo sintió el miedo, pero Emily no se rindió. Y con palabras ancestrales en sus labios, pronunció el conjuro que invocaría el poder oculto que había descubierto. Los dioses temblaron ante su voz desafiante, y la realidad se retorció desvaneciéndose a su alrededor, mientras una fuerza arrolladora se extendía desde el interior de la joven Emily. La oscuridad se desvanecía mientras una luz comenzaba a brillar intensamente en el bosque, purificando el círculo de sangre y liberando a los habitantes del pueblo
de estos seres malignos. El pueblo se despertó de su pesadilla, sin recordar los horrores que habían vivido durante tanto tiempo. Los dioses antiguos se desvanecieron en la historia y los sacrificios se detuvieron. La leyenda del Círculo de la Sangre se convirtió tan solo en un mal recuerdo. Pero Emily sabía que el mal acechaba en las sombras y siempre buscaría una oportunidad para regresar. Por eso, juró proteger a Danish de cualquier amenaza futura y continuar su búsqueda de conocimiento, para asegurarse de que el horror nunca volviera a desgarrar el pueblo. Y así, el pueblo de Danish se alzó de nuevo, renacido de las cenizas del pasado oscuro, pero la sombra del Círculo de la Sangre seguiría acechando en los rincones más oscuros de la memoria colectiva, recordando a todos que el mal nunca está completamente derrotado y que la vigilancia debe ser eterna.